Bien, amigos, hoy es un día muy especial, realmente. Y el tema del servicio de hoy, del mensaje de hoy, es que hemos estado tratando en todo este mes, es la sabiduría. Pero el servicio de hoy es sabiduría divina y nueva vida en Cristo. Y antes de comenzar, vamos a leer una cita bíblica acá en Ana María, que es la cita del mensaje de hoy. Está tomada de Primera de Efesios. ¿Ven? Está tomada de Primera de Efesios, en el capítulo 1, versículo del 17 al 21. Nos dice: hágase la luz, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en un lugar celestial, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y se hizo la luz. Gracias. Hay unas palabras importantes en esas palabras de Pablo, esa fuerza poderosa que operó en Cristo. Fíjense, hoy es un día que el mundo cristiano celebra haciendo un recuento histórico del acontecimiento y cómo Jesús fue crucificado y de nuevo fue resucitado en ese día. Muchos de las personas todavía en el mundo cristiano ponen gran énfasis en la cruz, ¿okay? Y de hecho ha sido el símbolo del cristianismo por muchos años. Y realmente yo visualizo la cruz como un signo positivo, como un signo de su madre. A pesar de que muchos enfatizan la muerte, esa cruz realmente fue algo que la humanidad hizo para crucificar a ese maestro. Pero cuando realmente nosotros miramos y tratamos de buscar un símbolo de todo este acontecimiento grande que ocurrió, quizás la cruz la podemos echar a un lado y podemos poner en su defecto la tumba vacía. Porque la tumba vacía es una señal de victoria sobre la muerte. Y Jesús refinó su cuerpo de una manera tal que a la gente que estaba cerca de él se le hacía difícil reconocerlo. Era un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, un cuerpo transformado. Y yo digo que eso sigue siendo el señalador del camino para cada uno de nosotros. Es una exhortación. Fíjate, las palabras del apóstol Pablo a los Efesios son palabras eternas para cada uno de nosotros. Es una exhortación para que sepamos que Dios es quien da espíritu de sabiduría y revelación. Y ese espíritu de sabiduría y revelación es importante para cada uno de nosotros. La sabiduría, como ustedes saben, que hemos estado hablando todo este mes, es conocimiento intuitivo. Es una cosita de adentro que te revela una gran verdad sin necesidad de estar razonando
intelectualmente sobre eso. Eso es sabiduría. Y la palabra revelación, pues estamos hablando de que Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra de revelación, entre su significado, dice que es manifestación de que hace Dios de sí mismo y de su plan de salvación. Lo voy a repetir, manifestación que Dios hace de sí mismo y de su plan de salvación. Esa es la definición de revelación. Y eso es una exhortación que nos hace Pablo para que nosotros en Dios busquemos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios mismo. A nosotros tratar de conocer a Dios dentro de nosotros, estamos conociéndonos a nosotros también, porque en el centro, en ese viaje al centro de nuestro ser, llegamos a un punto en que no podemos decir aquí estoy yo y aquí está Dios. A medida que vamos hacia el centro de nuestro ser, esas dos entidades se unifican en el Cristo que vive en cada uno de nosotros. Y en Dios encontramos esa intuición espiritual, o sea, ese conocimiento claro de la vida, de su propósito y del plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señores, Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros. El que termina condenado es porque decidió condenarse. Pero Dios respeta tu libre albedrío. Si tú decides condenarte, ¿qué puede hacer Él? Es tu decisión. Él te creó libre para que tú decidieras qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Y si quieres condenarte, te condenarás. Pero las buenas nuevas es que Dios tiene un plan de salvación. Y Jesús nos reveló ese plan de salvación en la resurrección. Cuando nosotros nos vamos a la meditación, al silencio, que es muy importante, si no lo hemos hecho, tenemos que comenzar a hacerlo. Cuando vamos a la meditación y al silencio, de alguna manera, después de pasar todo ese ruido que pasamos, que empezamos a escuchar el vecino, después que pasamos todos esos pensamientos de la radio, la televisión, etcétera, etcétera, y traspasamos eso, empezamos a entrar al reino de Dios. Y cuando nosotros entramos a ese reino de Dios y empezamos a escuchar, se empiezan a revelar a nosotros unas grandes verdades espirituales. Una de esas grandes verdades espirituales es la omnipotencia de Dios. O sea, ese todopoder que es Dios, ese todopoder del que habló Pablo en la cita que leímos. Encontramos que hay un gran poder espiritual dentro de nosotros, en ese reino de Dios. Y es un poder total y absoluto que lo abarca todo. Nada se escapa. Es inmensamente grande, pero permanece oculto. Oigan bien, permanece oculto para aquel que todavía no ha entrado en él mismo, en ese reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Pero el poder está ahí. Es un poder inmutable. Es un poder real. Es un poder eterno. Y ese poder fue
el que levantó a Lázaro de la tumba después que había muerto, no sé, 3 días o algo así. Y ese mismo poder fue el que levantó a Jesús de la tumba. Y ese mismo poder está dentro de las profundidades de nuestro ser, esperando que tú y yo lo reconozcamos como lo que es para hacer y realizar la obra de salvación que tiene que realizar en cada uno de nosotros. Pablo, el gran apóstol Pablo, nos exhorta a que busquemos a Dios para que alumbre nuestro entendimiento. ¿Okay? O sea, para que nos dé esa sabiduría divina para saber y conocer, como dice y cito, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos. Requisito fundamental. Tienes que creer. Hasta que no creas no se realiza nada. Cuando crees empieza a aterrizarse ese extraordinario poder que es Dios en nuestras vidas. Dice más, volviendo a la cifra que leyó Ana María, dice más, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Charles Fillmore, cofundador del movimiento Unity, nos dice que Jesús, con su ascensión, creó una atmósfera espiritual que rodea todo el globo de la tierra, con el cual nosotros podemos hacer contacto, como hace contacto un radio de transmisión o una estación de radio, y apropiarnos de toda esa vida que está en Jesucristo. De la misma manera en que te traigo con el pensamiento, tú atraes con tu pensamiento todo lo que Jesucristo representa. Así mismo. Muy fácil. Y esa plenitud, todo ese poder, toda la plenitud que está en Cristo, está en ti y en mí. Es un tesoro escondido, señores. Fíjense que el Maestro Jesús, cuando hablaba y describía el reino de los cielos, decía, es un tesoro escondido. Y realmente lo es. Está escondido dentro de cada uno de nosotros. Y ese tesoro que está dentro de nosotros tenemos que encontrarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque es parte del plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero requiere de cada uno de nosotros un esfuerzo verdadero y genuino para nosotros mismos. Ser sincero y honesto con nosotros mismos. Fíjense, ustedes ven el National Geographic, ¿verdad que sí? Algunos de los reportajes del National Geographic. Pues mire, así mismito como el explorador o el arqueólogo dedican sus vidas, óyeme bien, sus vidas a encontrar tesoros escondidos, tesoros de la humanidad. Hay una dominicana que está buscando la tumba de la reina Cleopatra, ¿ok? Y son personas que se dedican toda su vida a buscar esos tesoros, a indagar. Eso es un tremendo trabajo, ¿verdad que sí? En lo externo, ¿verdad que sí? Así mismo nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a buscar y descubrir el tesoro que es el reino de Dios dentro de cada uno de nosotros. Así mismo. Y ese tesoro es Cristo en ti, en mí, como dice doña Aida, la gloria dentro de cada uno de nosotros.
Ahora, cuando nosotros hablamos de este día, normalmente nos vamos a la tradición, a la escritura, nos vamos y relatamos cómo fue que encontraron la tumba vacía y hacemos un recuento. Está todo escrito en las escrituras. Ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer. Pablo nos dice que hay nueva vida en Cristo y nosotros debemos hablar hoy. Repíteme ese pedacito, por favor. Seguro que sí. Pablo nos dice que hay nueva vida en Cristo y nosotros hoy vamos a experimentar, vamos a hablar un poco de lo que significa esa nueva vida en Cristo. ¿Ok? Ahora bien, antes de hablar de eso, les voy a hacer una exhortación. Cuídate de dar culto a nada que no sea a Dios. Rinde culto a Dios, a Cristo, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y no nos podemos salir de ahí. Olvídate de prenderle velas a los santos. Olvídate de eso. Suelta eso. ¿Ok? Que si ponemos patas arriba, patas de lado, olvídate, suelta todo eso. Todo eso es tontería. Solamente decimos, si vamos a prender una vela, más vale que esa vela simbolice el Cristo, Dios, Jesús, el Cristo, el Espíritu Santo, pero no podemos salir de ahí. Velas a los santos, olvídense de eso. Tú y yo podemos ser santos. Solo a Dios. No lo hagan porque yo se lo digo. Háganlo por ustedes mismos. Háganlo por ustedes mismos. Charles Gilbert, cofundador de Unity, nos dice que hay un gran poder espiritual. Ustedes saben esto. Cuando nosotros pronunciamos la palabra Jesucristo, cuando se pronuncia esa palabra con verdadero sentimiento, tiene un gran poder en cualquier momento de nuestra vida. En vez de estarle prendiendo las velas y rezándole 3 Padres Nuestros y 4 Ave María a un santo que ni lo conocemos y que varía de país en país de acuerdo al ministerio, prendamos esa vela, pronunciemos la palabra Jesucristo y veremos el poder que tiene esa palabra para sanar, para prosperar, para resolver cualquier problema que nosotros tengamos. Cualquiera. Y esta nueva vida en Cristo, de la que habla nuestro amigo Pablo, requiere que nosotros busquemos las cosas de arriba. Las cosas de arriba son esa atmósfera espiritual de la que acabamos de hablar, donde hacemos contacto con Jesucristo, ese Cristo en nosotros, que es nuestra parte superior y mejor, y Dios. La actividad del Espíritu Santo no la podemos visualizar siempre afuera, tenemos que visualizarla operando y transformando este cuerpo que es el templo del Dios viviente. La podemos visualizar afuera, pero también hay que visualizarla adentro. ¿Y qué son esas cosas de arriba? Aparte de lo que yo he dicho, la sabiduría divina en ti y en mí se encargará de revelarnos esas cosas de arriba. Y nos va a revelar, ¿sabe cómo? Día a día. Como decíamos en el servicio, los últimos 2 servicios, el pan nuestro, danos hoy de cada día. Así todos los días Dios nos va a revelar esas cosas de arriba.
pero también nos va a revelar todos los días el plan de salvación que Él tiene para ti y para mí. No un plan de 2 líneas, es un plan de vidas. No es que cambié, hay que seguir progresando espiritualmente. Fíjense, yo siempre digo que cuando usted ve la Escritura, por ejemplo, y se va a los Hechos, y se relata esa conversión de Saulo cuando se convirtió en Pablo. Ustedes saben que Pablo, Saulo en aquel tiempo, se encontró con el cuerpo, vamos a decir, con la presencia resucitada de Jesús, que escuchó la palabra de Jesús, y inmediatamente después de eso, él cambió y ya estaba predicando en la sinagoga, en los lugares. Está bien, pero el Pablo que terminó allá en Roma no era igual que el Pablo que comenzó el día siguiente después que tuvo el encuentro con Jesús. Hubo un progreso en él. Y todo eso está atestiguado en las Escrituras, cómo él fue visualizando todo este plan, todo esto que Dios tenía para él. Eso mismo tiene que ocurrir en ti y en mí. Tenemos que ir progresando espiritualmente. Muy importante. Es un proceso. Y esa nueva vida en Cristo, tú y yo tenemos que apropiárnosla. Como decíamos en el servicio de comunión espiritual, apropiarnos es hacerla parte de lo que nosotros somos. O sea, cuando yo tomo esa agua y la tomo, ya el agua es parte de lo que yo soy, es parte de mí. Tengo que apropiarme. Entonces, esas cualidades crísticas, por decirlo así, tienen que ser parte de lo que nosotros somos. Eso es apropiarnos de esa vida crística. Y Pablo sigue y ahonda un poco más y nos dice, es puntual, fíjense, es puntual, señalando los requisitos para vivir esa nueva vida en Cristo. Nos dice, y cito a Colosenses 3:12-13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vamos a decir, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Esos son requisitos para vivir esa nueva vida en Cristo. Y hay una parte muy importante, soportaos y perdonaos. O sea, hay que soportar a ese que está conmigo cuando sale como sale, aguantar y perdonar y soltar, sacárselo. Porque es muy fácil, uno quiere absorber todo eso, pero no, hay que ser paciente, flexible, soportar y soltar. Especialmente cuando vivimos con nuestros familiares, ya sea nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, etc. Hay que soportarnos tranquilo y soltarlo. Y saber que para discutir se necesitan dos. Pues fíjense, eso es así. Para discutir se necesitan dos. Y si uno no está en la discusión, no hay discusión. Tan sencillo como eso. Esa es la clave del éxito en nuestras relaciones y en la manera en que nosotros podemos expresar esa nueva vida en Cristo. Ahora, si nosotros queremos entrar en esa nueva vida en Cristo, ¿okay? Entonces, esos requisitos de los que estamos hablando tienen que tener prioridad sobre todo lo demás. Por ejemplo, nosotros tenemos metas materiales. Yo quiero tener un buen
un carro nuevo, yo quiero una casa, yo quiero tener inversiones, dinero para invertir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso es importante, está muy bien, pero viene secundario. Lo importante es lo que mencionábamos. Y estos objetivos materiales son importantes porque nosotros tenemos una vida externa que vivir. Tenemos un servicio externo que dar. Pero son secundarios. Lo primario es exhibir esas cualidades. Por eso dice, vestido como escogido de Dios. Cuando usted va a un seminario, eso de prosperidad, donde se enfoca mucho en el dinero y todo ese tipo de cosas, le dicen a usted, si usted quiere tener dinero, usted tiene que aparentar ser un millonario. ¿Verdad que sí? Aquí Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Como un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios exhibe esas cualidades que acabamos de mencionar. ¿Ok? Dice, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor tienen que venir antes. Hay veces que uno tiene una pelea y le dan ganas de darle usted con la olla al otro. Hay que aguantar, señores. Roberto, ¿tú puedes repetir la cita? Colosenses 4. Colosenses 3, 12, 13. La repito. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Ahí están todos los requisitos. Todos los requisitos. Y en la medida en que nosotros nos aferramos a estos principios, porque realmente estos son principios de justa acción, a medida que nosotros nos aferramos a estos principios de justa acción, entonces comenzamos a vivir la nueva vida en Cristo aquí y ahora. Aquí y ahora, que es lo más importante. Fíjense, como yo le decía al principio, hoy se celebra este acontecimiento de la resurrección de Jesús. Un acontecimiento, como le decía al principio, que cambió el mundo, el enfoque que teníamos. Y de este acontecimiento que ocurrió hoy, se hablará eternamente. Mientras exista una humanidad como la que estamos viviendo ahora, nosotros vamos a estar hablando de este acontecimiento. Charles Fillmore, cofundador nuevamente de UIT, nos da una perspectiva de lo que significa realmente la resurrección. Y cito, dice, la resurrección es el levantamiento del hombre entero. Oigan bien, hombre entero. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu y el alma no son lo mismo. Espíritu, alma y cuerpo. El levantamiento de esos tres a la conciencia crística de vida y perfección. Vamos a hablar qué significa todas esas palabras. La creencia popular, la que nosotros aprendimos cuando íbamos a la iglesia tradicional, por decirlo así, nos dice que la resurrección es del alma, que debe ocurrir después de la muerte o en algún momento futuro, y que todos debemos morir. La mayoría de la gente todavía cree que la salvación del alma es el objeto de la vida cristiana, que nosotros tenemos que salvar nuestra alma. Pero Jesús demostró que la salvación tiene que ser total. Total.
incluye salvar al cuerpo de la muerte. ¿Ok? Así que si quieren seguir esta nueva visión, olvídense de la salvación del alma, porque si no salvamos al cuerpo, todavía no hemos entrado en nuestro plan de salvación total. Tiene que ocurrir como ocurrió con Jesús. Y nos dice Pablo, eso puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Así. Es verdad que no tenemos evidencia todavía de que haya ocurrido en algún otro ser humano. Sí tenemos evidencia de que ocurrió con Jesucristo. Pero lo que haya ocurrido, siempre digo que lo que haya ocurrido con el resto de nosotros en cuanto a la resurrección se refiere, es asunto entre esa persona o ese ser divino y Dios. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que aunque no tengamos evidencia de que la resurrección, de la misma manera que Jesús la demostró, haya ocurrido con otro ser humano desde ese momento, tampoco es suficiente evidencia para descartar que no ha ocurrido en otros seres humanos. ¿Ok? En otras palabras, si nosotros creemos lo que el Maestro Jesucristo dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes las pueden hacer y mayores aún, entonces tenemos que admitir que esa es una gran posibilidad, una gran esperanza y que definitivamente es parte del plan de salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Okay? De manera que por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Por sus frutos los conoceréis. Todos tenemos el cuerpo que hemos pensado. Si te has visto desde que naciste enfermizo y ya sé yo ni qué sé cuánto, ese es tu cuerpo, es tuyo, te lo ganaste, lo pensaste y lo demostraste. Pero si quieres seguir a Jesús en la resurrección, tenemos que transformar nuestra visión de nuestro cuerpo. Y tenemos que ver nuestro cuerpo como un cuerpo perfecto, como lo que es, y no como lo que hemos pensado que es. Se creó originalmente el diseño arquitectónico, estructural, fue perfecto. Pero tú y yo lo hemos adulterado con falsas creencias, falsos pensamientos, y hemos terminado una obra a medias. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos que volver a perfeccionar ese cuerpo a través de la renovación de nuestros pensamientos. Y para esto tenemos que hablarle a nuestro cuerpo la palabra de verdad. Yo venía hablando con una persona que me sorprendió gratamente, la amo, que decía que le hablaba a su cuerpo, a distintas partes de su cuerpo, y le hablaba la palabra de verdad, y eso hay que hacer. Hay que hablar la palabra de verdad. Y hay que afirmar y creer que somos sanos, puros, perfectos y eternos. Oigan bien, y eternos. Somos eternos. Tenemos la semilla de eternidad dentro de nosotros. Y esas fueron las afirmaciones que hizo el Maestro Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El Cristo de Jesús habló. Ese Cristo es el mismo que está dentro de cada uno de nosotros. Y afirmaba, tenía afirmaciones como esa. En su activo ministerio las podemos escuchar. Y estas afirmaciones hicieron un trabajo en su cuerpo y terminaron con ese poder del Espíritu Santo levantando el cuerpo de Jesús.
Hoy día, en este día, celebramos la Pascua Florida, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito a avivar esa semilla de vida eterna que está dentro de ti y dentro de mí. Y la mejor manera de hacerlo es hablándole a nuestro cuerpo palabra de vida eterna. Y verás, estoy seguro que ese cuerpo que tú tienes, que yo tengo, va a ser obediente a esas palabras de verdad. Yo lo que dice para que reflexiones sobre estas enseñanzas. Vamos a escuchar en el CD el curso de prosperidad a través de los 12 poderes. Hay una canción que se llama Vida en la Vida. Vamos a escucharla. Hoy despierto a la verdad que a través de mi pensar tengo yo que transformar este cuerpo que es mortal. Semilla de vida eterna, es Cristo dentro de mí, y lo he de cultivar hasta mi cuerpo levantar. Mi cuerpo y mi alma es transformado por mi Dios. Tu espíritu se mueve en mi interior, purificando cada parte de lo que es todo mi ser, a su imagen mental y espiritual. Este cuerpo que yo tengo, templo es del Dios viviente, renovado y prosperado, vivirá eternamente. Cristo en mí es vida eterna, de la muerte me libera, pues yo habré de realizar mi nuevo cuerpo espiritual. Vida nueva Y eterna, yo recibo de mi Dios, su espíritu se mueve en mi interior, revelando cada parte de lo que es todo mi ser para entrar en la nueva Jerusalén, para entrar en la nueva Jerusalén. Y vamos a dar gracias, querido Dios, por este día maravilloso. Un día donde nacen nuevas posibilidades para cada uno de nosotros. Posibilidades de ir regenerando nuestro cuerpo, transformándolo a tu imagen, tu semejanza. Damos gracias, Padre, por todo lo que significas en nuestras vidas, por toda la bendición que eres. Caminamos ese camino de luz, como decimos, desde nuestra humanidad hasta nuestra divinidad. En esa seguridad sabemos que tú estamos vivos hasta la eternidad. Por eso decimos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.